Sí que quería comentar que en honor un poco a nuestros anfitriones, a nuestros visitantes brasileños, he elegido un tema que ya algunos de vosotros conocen, ¿no? Que son la presencia de azulejos en Portugal, pero me parecía que podría resultar interesante para ellos tener información sobre este fenómeno histórico que fue tan interesante y que se produjo en la primera mitad del siglo XVI, que fue el flujo de cerámica sevillana hacia todo el territorio de Portugal. Y en cualquier caso, aquellos que ya me han escuchado hablar de este tema, pues puede resultar también un recordatorio de este tema que considero que es tan importante, ¿no? Y por eso agradezco también la presencia de ellos en estas charlas que ya teníamos programadas, ¿no? Yo quería empezar al hablar del título, de que hace ya unos años se celebró en Lisboa una exposición que se llamaba Historia Partillada, que se traduce aproximadamente como una historia compartida, que al fin y al cabo ha sido siempre la historia de España y de Portugal, ¿no? En aquella exposición que se celebró en la Fundación Gulbenkian de Lisboa, se puso de reflejo los lazos íntimos que en temas de patrimonio siempre se han producido entre España y Portugal. Terminaba la exposición con una noticia que no todo el mundo conoce en España, y es que la apertura pública del Museo del Prado, cuando deja de ser colección real para convertirse en patrimonio público, se hizo precisamente en tiempos de un rey de España que estaba casado con una reina portuguesa, y fue un empeño personal de esta mujer de la Casa de Braganza el que la colección real se hiciera pública y se convirtiera, digamos, en el inicio de la historia de nuestro Museo Nacional del Prado. Y creo que eso es interesante también recordarlo, ¿no? Y eso también me hizo recordar que si cuando se celebró esta exposición en Lisboa de una historia compartida, que si hubiera que elegir una ciudad que estuviese especialmente vinculada a esa historia compartida, esa probablemente sería Sevilla, en todo el territorio nacional nuestro. Y ya veremos ahora a continuación por qué comento eso. Y si hubiera que elegir una materia artística que señalara precisamente ese vínculo tan estrecho, ese sería el azulejo sevillano. Y precisamente por eso he escogido este tema para nuestra charla de hoy. Los intercambios culturales y comerciales entre España y Portugal son tan antiguos como las propias culturas que han habitado sus territorios. El motivo deriva obviamente de la cercanía física y del hecho de que nunca ha existido una frontera natural. La frontera siempre fue una línea política entre ambos países. El mapa cultural de la península en tiempos anteriores a Roma, por ejemplo, que es el que tenemos en la pantalla, confirma este hecho y también demuestra que en nada se parece al mapa que se forma después de la Reconquista que se produjo en toda la península, ¿no? O lo que ahora no se quiere llamar Reconquista, pero al fin y al cabo fue una empresa militar y política de todas las coronas de la península por recuperar, bajo un signo religioso, los territorios, ¿no? Portugal, igual que León, Castilla o Aragón, fueron formándose durante la Edad Media, avanzando desde el norte hacia el sur. Portugal en ese recorrido iba sumando los cursos bajos de los ríos que atravesaban la península y los valles que se formaban en su recorrido, y estos ríos, que tenían su nacimiento y su curso medio en España, terminaban siempre con un último tramo que desembocaba en territorio portugués, ¿no? Son los casos sobre todo de las cuencas del Duero, del Tajo y en parte también del Guadiana. Las posibilidades de colaboración entre las dos monarquías durante la Reconquista fueron, igual que lo son hoy, tan continuas como necesarias. Después de sobrevivir a un siglo XIV muy conflictivo, sobre todo provocado ese conflicto político de las dos coronas,
por las rivalidades que existían entre las distintas familias nobles, los reyes portugueses y españoles deciden poner límite al poder de la nobleza y potenciar un nuevo concepto de Estado. Un nuevo concepto de Estado que integrara las diferentes partes, a veces muy diversas, que lo componían y que lo siguen componiendo ahora los dos países. En este principio la unidad de cada reino era absolutamente fundamental y la de la península completa se planteó como un objetivo, como un gran reino unificado, un gran reino que unificaba a otros muchos reinos, ¿no? En España el papel unificador lo desempeñaron los reyes católicos y en Portugal fue Juan II de Portugal, de la Casa de Avís, durante cuyo reinado sucede un último episodio de rivalidades entre nobles, de rivalidades dinásticas, que fue muy relevante para Portugal y también fue muy importante para Sevilla. En 1484, a finales del siglo XV, un grupo de nobles portugueses, liderados por la familia Braganza, protagonizaron un intento de derrocamiento del rey. Informado Juan II de la traición, ordena decapitar en Évora al responsable de la operación, que era un duque de Braganza, Fernando de Portugal, y ello provocó la huida inmediata de todo el resto de la familia, que se refugian inmediatamente en Castilla, piden auxilio a los reyes católicos, y los reyes católicos deciden que sería Sevilla la ciudad donde deberían de residir, a una cierta distancia del territorio de Portugal, mientras que la situación política se sosegaba. Esa residencia de los Braganza en Sevilla sería muy importante para nosotros, incluso en términos cerámicos, como vamos a ver a continuación. La viuda de uno de los duques de Braganza va a ser, entre otras cosas, la que encarga a Niculoso Pisano la portada de Santa Paula, que fue, como sabéis, una de las obras más importantes de nuestra estrella cerámica de inicios del siglo XVI. Bien, a pesar del dramático episodio, la buena disposición de Juan II con su país, rival pero también aliado, se afianzó con una calculada política dinástica dirigida y trazada con las expectativas unionistas que acabo de mencionar. Una política que fracasa en un principio por circunstancias naturales y que casi por azar terminó dando fruto varias décadas después, en tiempos de Felipe II de España, dando lugar a la unión de las dos coronas entre 1580 y 1640. Ahí tenéis un poco un esquema muy básico de Juan II casado con Leonor de Viseu. Un hijo de ambos, Alfonso de Portugal, se casa en primer lugar con la hija mayor de los reyes católicos, Isabel de Aragón y Castilla, que fallece. También fallece el heredero de los reyes católicos, el príncipe Don Juan, y la corona portuguesa termina cayendo en manos de una persona que no se lo esperaba, vinculada a la familia real, que era Don Manuel I de Portugal. Este rey Don Manuel, precisamente con este mismo objetivo político, se casa con la viuda de Alfonso I, con Isabel de Aragón y Castilla. Fallece esta hija de los reyes católicos y se casa en segundo lugar con Isabel de Aragón y con María de Aragón y Castilla, que también fallece. Es decir, que fue una política dinástica que se vino al traste por fallecimientos prematuros inesperados, ¿no? Pero la elección de Sevilla como residencia de los exiliados portugueses y las relaciones entre ambas coronas durante los reinados de Juan II y de Don Manuel, es decir, de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, fueron probablemente el caldo de cultivo de nuestras exportaciones de azulejos a tierras portuguesas. Durante todo este periodo, las plazas portuguesas del norte de África, por ejemplo, se abastecían a partir
de Málaga, de Cádiz y de Sevilla, donde estaban las feitorías, una especie de embajadas de Portugal que Portugal tenía en los propios territorios de Castilla. Curiosamente también el Tratado de Tordesillas, con el que Portugal y Castilla prácticamente se reparten el mundo descubierto, con sus navegaciones que vemos en el mapa, se firma en 1494, es decir, en los años en donde sucede todo esto, ¿no? Pero ya desde bastante antes, desde 15 o 20 años antes, ya estaban llegando muchos azulejos a Portugal. Hay un documento muy curioso de 1479 que comenta que hay un azulejero, un maestro en Sevilla, anterior a Niculoso, que hacía cerámica mudéjar, probablemente azulejo de cuerda seca y de arista muy temprano, que se llamaba Fernán Martínez Guijarro, era un morisco, franco del Alcázar, es decir, estaba exento de pagar impuestos, cosa que le provocó algunos problemas con sus colegas, pero era un favorecido de los reyes católicos y era el proveedor oficial de azulejos para el Alcázar. Y la frase del documento es muy interesante, dice que es un tan gran maestro de hacer pilas bautismales y azulejos que de Portugal y de otras muchas partes lo vienen a buscar para llevar sus productos. Es decir, que gran parte, yo creo que los azulejos tempranos, de finales del siglo XV que hay en Portugal, creo que fueron fabricados precisamente por Ferran Martínez Guijarro, ¿no? Hay que considerar además que por estas fechas cuando la palabra azulejo en portugués, entra en la lengua portuguesa. Hasta ese momento en los documentos aparece la palabra ladrillo vidrado, ladrillo vidriado. Y también hay otras palabras que ya se habían incorporado y que procedían del mundo cerámico peninsular, como era en Portugal, por ejemplo, los fabricantes de vajillas vidriadas se llaman malagueiros, y fabricantes de malega, que son fabricantes de loza de Málaga. Es un tema que también poca gente conoce, pero demuestra que los primeros contactos fueron precisamente de la cerámica nazarí en los siglos XIII y XIV. Pero durante la segunda mitad del siglo XV, aparte de este vínculo con Sevilla estrecho que se establecería, hubo otro vínculo con la cerámica española que fue la producción de Manises. Manises, que como sabéis está junto a Valencia, destacó la fabricación de vajillas de reflejo dorado y también produjo una importante cantidad de azulejos decorados casi siempre en azul sobre blanco y aplicados siempre a pavimentos, nunca a las paredes. Eso va a ser precisamente una de las herencias que Portugal toma precisamente del vínculo con Sevilla. Pero durante el último el último tercio del siglo XV, ya se fabricaba un producto que por su rico colorido, tened en cuenta que los azulejos de Manises solo estaban pintados en azul, y empiezan a competir con los azulejos que venían de Sevilla, que se pintan con 5 colores. Y en un momento en que la arquitectura pretende ser un arte muy policromado, como fue a finales del siglo XV, obviamente el azulejo sevillano ofrecía mucho más atractivo que ese azulejo tan austero cromáticamente como era el azulejo valenciano. Y de hecho los primeros conjuntos de azulejos portugueses de importación son valencianos, pero rápidamente empiezan a llegar a Portugal los azulejos sevillanos. Y empiezan a llegar los más tempranos en forma de alicatados. Y los dos más interesantes están precisamente en el actual Palacio Nacional de Sintra, antiguo Palacio Real de Sintra, ¿no? Uno de ellos es el pavimento del cuarto de Alfonso VI, es un rey posterior, pero tiene un pavimento del siglo XV, del principio del siglo XV, muy interesante. No sabemos muy bien si esto es sevillano o no. Hay algunas publicaciones portuguesas que dicen que es sevillano, yo tengo todavía mis dudas, y este pavimento todavía no ha sido bien estudiado. Habría que hacer un proceso de limpieza primero, porque está lleno de cera roja, y habría que limpiarlo y estudiar, porque son varios los tipos de azulejos que componen este pavimento. Pero hay otro pavimento, que ese sí que es mucho más claro, que es el pavimento que tiene la capilla del Palacio Nacional de Sintra. Lo veis en detalle a la izquierda y veis la alfombra
que ocupa prácticamente todo el presbiterio de la capilla del Palacio Nacional de Sintra. Esa obra, que está datada en época de Alfonso V de Portugal, es decir, el tercer cuarto del siglo XV, es un pavimento de alicatado que compone una alfombra de entrada y una amplia superficie central que deja sin revestir las partes que están cerca del muro. ¿Por qué? Ya veis que tiene color de ladrillo, las partes que están pegadas al muro. Sencillamente porque esa alfombra estaba en el centro del coro de los capellanes. Entonces los capellanes se sentaban en una sillería que ya no existe, y lo que vemos es el pavimento que ocultaba esa sillería, y cuando salían del coro y bajaban al centro del coro pisaban precisamente ese riquísimo pavimento de alicatados que vemos ahí en un detalle. Hay algunos especialistas portugueses que han mencionado que quizás pudiera tratarse de una obra marroquí. Yo creo que no, porque el florecimiento de los alicatados marroquíes es mucho más tardío, es de época meriní, y es precisamente provocado por la huida sistemática de toda la población de Granada al norte de África. Yo creo que se trata de un pavimento hecho por alarifes y por ceramistas sevillanos, pero en fin, para confirmarlo habría que plantear un proyecto científico de análisis que no se ha planteado todavía, ¿no? Pero los azulejos más abundantes en Portugal, de origen sevillano, van a ser rápidamente los que se hagan a finales del siglo XV, y van a ser los de cuerda seca. En la pantalla veis sencillamente un fragmento del zócalo del claustro pequeño de la Cartuja de las Cuevas, que imita un tejido del siglo XV muy rico, y que es un motivo del cual han aparecido también restos en Portugal. Uno de los conjuntos más interesantes de cuerda seca que hay en Portugal están en la iglesia de Santa María do Castelo en Abrantes, Santa María del Castillo, en la villa de Abrantes, que fue remodelada a inicios del siglo XVI por el obispo de Coimbra, que era don Jorge de Almeida, hijo de los condes de Abrantes. Decidieron enterrarse allí y hicieron unos sepulcros góticos preciosos y revistieron prácticamente toda la iglesia. No queda el resto de los revestimientos del resto de la iglesia, pero por fortuna queda una gran proporción de los revestimientos de la capilla mayor. Y es uno de los conjuntos más importantes de azulejos de cuerda seca que hay en Portugal. Como vemos en esta imagen, a diferencia de los azulejos valencianos, que solamente revestían pavimentos, los azulejos de cuerda seca revistieron los muros. Y no solo la parte baja de los muros, como hacían en Andalucía, sino que cuando llegan a Portugal, los arquitectos portugueses deciden revestir integralmente los muros hasta el techo, y aquí se conservan en algunas partes hasta ese nivel, digamos, estos son los primeros conjuntos de revestimientos murales con cerámica que se hacen en Portugal. Es decir, que esa costumbre parte básicamente de esta tradición de los azulejos de cuerda seca sevillanos. Los promotores de los azulejos sevillanos, por tanto, serían los nobles portugueses y la familia real portuguesa, como antes habían sido de los propios alicatados, que eran mucho más costosos, y eso lo confirma de nuevo otro de los conjuntos de azulejos sevillanos más tempranos. Lamentablemente este conjunto ha sido desmontado y actualmente se encuentra en las reservas de un museo nuevo que se ha creado en ese edificio que veis en la pantalla, que es el Convento de Jesús en Setúbal, esa localidad tan bonita que hay al sur de Lisboa. En este convento se enterró en 1489 doña Justa Rodríguez Pereira, que fue ama de cría del futuro rey don Manuel, es decir, que era una mujer muy cercana a la familia real, y revistió la cripta de enterramiento con azulejos de cuerda seca. Esto es una foto muy antigua, muy mala, porque está escaneada de una diapositiva que hice hace muchos años, cuando todavía estaba el revestimiento in situ. Ahora está descompuesto y guardado en reservas. Pero ahí se ve un azulejo muy temprano, de arista o de cuerda seca,
con una inscripción en letra gótica por la parte superior y con unos escudos heráldicos que vinculaban el enterramiento precisamente a Justa Rodríguez Pereira. La iglesia de Setúbal fue proyectada por un arquitecto muy importante en aquel momento, que trabajó mucho para la corona, que fue Diogo Boitaca, y los azulejos deben datar aproximadamente de 1500. Como era habitual en estos casos, pues se utiliza pintado a la cuerda seca el escudo real en la capilla de enterramiento. El conjunto es un conjunto muy rico, porque en el conjunto de azulejos que tiene el convento de Jesús en Setúbal hay azulejos de Manise, como los que veis en la parte superior, que revisten la fuente del claustro, pero hay también azulejos de cuerda seca, de Triana, como son esa estrella del centro, y también hay azulejos más tardíos, probablemente vinculables al propio Niculoso Pisano, como es la máscara que tenéis ahí, que es un azulejo también procedente de ese importante conjunto. Y es muy curioso que también fueron los que desaparecieron. Hubo azulejos de cuerda seca en un importante palacio, que fue el Palacio de los Infantes, que se hizo en Bella. Ese Palacio de los Infantes desapareció. La colección de azulejos que hay ahora mismo en la reserva del Museo Regional de Bella es una colección importantísima que procede precisamente de ese convento. Algunos de esos azulejos están también expuestos en el Museo del Azulejo de Lisboa. Es importante recordar que el hijo de los duques de Bella y Viseu fue precisamente el rey Don Manuel. Es decir, que el Palacio de los Infantes de Bella era el palacio del que ocuparía la corona posteriormente, ¿no? Y es muy interesante todos esos azulejos que veis ahí. El de abajo, por ejemplo, veis que es exactamente igual que el que estaba en el claustro de la Cartuja. Proceden del palacio de los duques de Bella y de Viseu, es decir, de los padres del propio rey Don Manuel. Con lo cual no tiene nada extraño que cuando Don Manuel I de Portugal accede al trono y tiene que hacer reformas en el Palacio Real de Sintra, pues siga la misma tradición de utilizar azulejos que proceden de Sevilla, igual que sus padres habían hecho en el palacio de su infancia, en el Palacio de los Infantes de Bella, ¿no? Y de hecho el conjunto de azulejos sevillanos del Palacio Nacional de Sintra es de los más importantes, por no decir el más importante, de Portugal. Tened en cuenta que el Palacio Nacional de Sintra es un poco en Portugal como nuestro Alcázar, o como la Alhambra de Granada. Son 3 palacios en la península ibérica con muchísimas conexiones, sobre todo en sus revestimientos, ¿no? Don Manuel encargó muchísimos azulejos para revestir el palacio en las partes que añade al Palacio Nacional de Sintra. Uno de los más conocidos es precisamente el que tenéis en la pantalla, que reproduce la esfera armilar, que reproducía un poco esa teoría medieval, según la cual pues, era el Sol el que giraba en torno a la Tierra y no al contrario, como se demostraría más adelante. Esto ya lo había utilizado como emblema de la corona el propio Juan II, pero lo utilizaría después como divisa personal el propio rey Don Manuel, con lo cual hubo espacio en el Palacio Nacional de Sintra revestido solo con este emblema, azulejos que fueron dispersados después cuando accede la familia rival a la corona de Portugal, y por eso hay tantos de este tipo en colecciones privadas, en museos, etc. Fueron sustituidos por azulejos posteriores, ¿no? Pero hay también otros conjuntos de azulejos muy interesantes que tienen vínculos muy directos. Obviamente el emblema de Portugal, el emblema de la divisa de Don Manuel no se encuentra en Sevilla, no tiene ningún sentido, pero sí se encuentran en Sevilla otros azulejos de cuerda seca que revisten el Palacio Nacional de Sintra.
Esos que veis ahí son los que revisten los zócalos y el estanque del patio de Esguiso, que es el patio del surtidor, que es el patio central del Palacio Nacional de Sintra, y que, como podéis ver, forma lo que normalmente en Sevilla llamamos el azulejo de pata de gallo, en este caso de color verde y blanco alterno. Y, por ejemplo, si estos son los que revisten el patio central del Palacio Nacional de Sintra, aquí tenemos en la parte superior una alfombra que hay, gracias, una alfombra que hay a la entrada del refectorio del convento de Santa Inés de Sevilla, y a la derecha tenéis la capilla de la Trinidad, que es una de las múltiples capillas que rodean la mezquita catedral de Córdoba. Y abajo tenéis los de Sintra, como podéis ver son exactamente los mismos. Hay otros modelos también muy atractivos de azulejos de cuerda seca, por ejemplo este de las salas de las Burracas, Sala de Espegues, del Palacio Nacional de Sintra, que como podéis ver son unas estrellas de tradición completamente mudéjar y que revisten otras salas, estas salas del Palacio Nacional de Sintra. Aquí veis también otro modelo en la parte inferior, y en la parte superior del zócalo, este es el remate original, porque como veis hay después un remate de los zócalos que en realidad son del siglo XVII, son remates repuestos por arquitectos que reforman el palacio, porque el elemento original de remate superior del zócalo, de los zócalos del Palacio Nacional, son esos que veis en la parte superior, que son muy originales. De estos no hemos encontrado ninguno en Sevilla, fueron un diseño exclusivo para el rey Don Manuel y es una crestería gótica. Y también hay azulejos sevillanos en una sala que en el Palacio Nacional de Sintra se llama la Sala de los Árabes. Tened en cuenta que en el Palacio Nacional de Sintra ocurre igual que en el Alcázar. Los nombres de la sala no son originales, sino que están puestos por los viajeros románticos, y esta sala, por la fuente de pavimento que veis ahí, que en el fondo es un elemento de la arquitectura nazarí que pasa después a la arquitectura sevillana, pues a los viajeros románticos les parecía que era el punto más árabe del palacio, ¿no? Y por eso le llaman la Sala de los Árabes. Pero tienen este esquema tan interesante, que recuerdan los juegos de geometría que también se producen en la pintura italiana y que tenemos en el propio Alcázar, en los azulejos que rodean el cenador de Carlos V en los jardines del Alcázar, ¿no? Y que aquí están empleados precisamente en la Sala de los Árabes del Palacio Nacional de Sintra. Aquí tenéis esta crestería, algunos de cuyos motivos vemos concretamente en un elemento un poco imprevisto, porque no son azulejos, sino que es la pila bautismal de la iglesia de San Pedro de Carmona. Una pila muy excepcional porque está firmada por el ceramista y fechada, porque sabemos en el momento que se llevó de Triana hasta Carmona. Fue precisamente un año clave, que fue 1492, el año en que se conquista el Reino de Granada y el año en que se descubre América. Eso a mí me ha hecho pensar algunas veces que quizás los azulejos de Sintra están hechos por ese mismo ceramista, que se llamaba Juan Sánchez Vaquero, personaje del que no conocemos nada más, pero aquí tenéis la pila de San Pedro de Carmona, que tiene 7 de los 14 motivos de relieve que decoran el Palacio Nacional de Sintra, con lo cual, y además del mismo tamaño. Entonces, estas piezas que estaban hechas con molde, muy probablemente los mismos moldes sirvieron para hacer los azulejos de Sintra y para hacer la pila de la iglesia de San Pedro de Carmona. Eso justifica también claramente, sin necesidad de hacer analítica de los barros, justifica el origen sevillano de esos azulejos. Ahí es una foto muy mala y pido disculpas, la de abajo, que es el borde de la pila, y arriba tenéis un azulejo del Palacio Nacional de Sintra, es decir, es el mismo motivo exactamente. Y así esto se produce con 7 de los 14 motivos que hay en Sintra. Pero no fue solamente Don Manuel el que compró azulejos en Sevilla para revestir sus palacios. También en un monumento extraordinario de Portugal, lleno de azulejos españoles, no solamente de Sevilla, sino también de Talavera, que es el Palacio de Vila Viçosa, construido por la familia Braganza.
que es un monumento visitable y muy atractivo y que yo recomiendo visitar. De ese palacio procede este escudo de don Jaime de Braganza, que seguramente se haría en Triana, a donde llegaría un dibujo con la heráldica para que hicieran los azulejos. Esta pieza está actualmente en el Museo del Azulejo de Lisboa, pero revestía unos zócalos que ya no se conocen in situ, que revestían las salas más antiguas del Palacio de Villaviçosa. Esos azulejos sevillanos se dispersaron prácticamente por todo el territorio portugués. Otra de las ciudades que tiene colecciones de azulejos sevillanos muy importante es Coimbra, al norte de Lisboa. Y no solamente el monumento más famoso, por eso, que es la Catedral de Coimbra, que ahora veremos en una imagen, sino un convento que actualmente está abandonado, porque fue un convento que tuvo muchos problemas, porque estaba al lado del río Mondego, que se desbordaba igual que el Guadalquivir continuamente, que es el convento de Santa Clara Vella, Santa Clara la Antigua. Después las monjas de Santa Clara se tuvieron que ir a una zona más alta de Coimbra, huyendo de las inundaciones, pero actualmente el convento de Santa Clara Vella es visitable, tiene un centro de interpretación en el cual hay expuestos azulejos sevillanos, pero también se pueden ver en los restos del propio convento. Aquí veis unos escalones del claustro principal, en donde se ven dos patrones muy clásicos del azulejo de cuerda seca sevillana, y arriba tenéis ese azulejo con la estrella en relieve, que es el que revestía las bóvedas góticas de la propia iglesia de Santa Clara Vella. Porque, como he dicho antes, los portugueses, a diferencia de nosotros, no solo llevaban los azulejos hasta arriba, sino que a veces revestían los techos, y eso se ve sobre todo en ejemplos espectaculares que haya del siglo XVIII, pero ya desde el siglo XVI, cuando todavía se utilizaban azulejos de este tipo sevillano, ya revestían bóvedas. Y además, como las bóvedas normalmente se pintaban de azul con estrellas doradas, pues se encargaron unos azulejos con fondo azul y estrellas de color melado, que salen un poco más barato que la de reflejo dorado, y con esto revestían las bóvedas. Quizás el monumento con más número de azulejos, aunque están hoy disminuidos, sea la iglesia, la catedral de la propia ciudad de Coimbra. Una catedral totalmente revestida en origen con azulejos, aunque en unas obras de restauración que se hicieron en la catedral a principios del siglo XX, el arquitecto decidió que había que dejar los pilares románicos limpios y se arrancaron todos esos azulejos, que pasaron a la vía comercial y pasaron a manos de anticuarios y de coleccionistas, y están dispersos. No obstante, en la catedral de Coimbra todavía, aunque los pilares ya están sin revestimiento de azulejos, se conservan con azulejos sevillanos los muros de la propia catedral, y son un conjunto verdaderamente espectacular. Y es un conjunto en el cual se percibe también una peculiaridad del azulejo de arista sevillano cuando llega a Portugal, y es que se coloca con una ordenación totalmente diferente a la que usábamos en Sevilla. Ayer lo comentaba precisamente con nuestros amigos brasileños, que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Imaginaos que a un arquitecto en Portugal le llegan los azulejos de Sevilla. Primera cuestión que se plantea: ¿cómo coloco estos azulejos, ¿no? Entonces, si veis en la imagen anterior, es muy interesante porque en los pilares, por ejemplo, decidió formar bandas paralelas que iban recorriendo todo el pilar hasta arriba. Una forma de revestimiento que en Andalucía no se ha hecho nunca, y así salió una apariencia de este pilar románico completamente imprevisible, ¿no? Y en las paredes lo que hacían era que se dedicaron a hacer composiciones de carácter arquitectónico, casi siempre. En este caso, el arquitecto o el azulejador, como dicen allí, el quien coloca los azulejos. Yo creo que esta operación estaría controlada por el arquitecto del edificio, pero lo que hace es que diseña arcos trilobulados, y después en el interior de esos arcos pues forma paños diferentes, ¿no? Eso es en la Catedral Vieja de Coimbra. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, en este monasterio de São Paulo de Frades, que está bastante cerca de Coimbra, en el cual hay unos revestimientos de arista que están datados, porque hay una clave datada en la iglesia en 1532, es decir, el principio del siglo XVI, y como podéis ver,
forma un arco conopial, que es un arco muy propio de la época de los reyes católicos y del rey Don Manuel, arriba como una especie de rosetón circular, es decir, le da un cierto orden arquitectónico y un revestimiento extensivo después con los distintos motivos, ¿no? Esto en el monasterio de São Paulo de Frades. Y hay muchos cercanos a Coimbra, muchos monumentos con revestimientos más modestos que estos, obviamente, pero hay muchos azulejos de este tipo por allí. El único conjunto que hay en Portugal con una composición andaluza es el del refectorio, precisamente del convento de Nuestra Señora de la Concepción en Beja. Y esto me hace pensar, siempre me ha hecho pensar, que fue como Beja, era una ciudad que estaba en el camino entre Sevilla y Lisboa, y fue una ciudad siempre muy vinculada a Andalucía, precisamente por esa ruta antigua de comunicación romana. Es muy probable que los patronos del convento de Nuestra Señora de Conceição de Beja pidieran que no solamente llegaran azulejos, sino que llegaran los alarifes sevillanos para que los colocaran. Y ahí tenemos un zócalo que podría haber estado perfectamente en cualquier convento sevillano, porque la composición es realmente la que se acostumbra a usar aquí, que era una composición bastante rígida, porque tenía unas partes siempre que, aunque las dimensiones variaban, la composición era siempre la misma, formando paños de motivos diferentes, ¿no? Y hay un tipo de azulejo muy interesante en Portugal, que aquí tuvo muy poco éxito, pero que en Portugal tuvo mucho éxito, porque hay muestras en bastantes monumentos portugueses. Me estoy refiriendo a azulejos de arista que, en lugar de estar vidriados con los 5 colores tradicionales mudéjar, se bañaban en un solo color. A mí me extrañó mucho cuando conocí este ejemplo, que es el pavimento del coro alto del convento de Santa Clara en Funchal, una ciudad de la isla de Madeira. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones, una estética y otra económica, ¿no? Un azulejo de arista revestido con un solo color puede parecer un poco monótono, pero en cuanto se pisa, empieza a desgastarse la arista. En el momento en que la arista se desgasta, aparece el diseño geométrico del trazado, con lo cual ya se establece un contraste entre figura y fondo. Y por otra parte, este convento de Santa Clara es un convento franciscano. Los franciscanos, sabéis que siempre aplicaron las normas de la pobreza evangélica de manera muy respetuosa. Y evidentemente un azulejo revestido con un solo vidriado, y el vidriado más económico, que era el vidriado de cobre, tendría un precio bastante inferior a los mismos azulejos de arista vidriados con 4 colores, porque algunos de los pigmentos de esos colores eran bastante más caros, como el cobalto, por ejemplo. Con lo cual, a mí me da la sensación de que esto debió de tener un cierto éxito entre las comunidades de franciscanos. Yo recuerdo haber visto algunos azulejos de este tipo en la Cartuja de Jerez, que quizás tampoco sea una excepción por el hecho de que los cartujos también fueron muy austeros en cuanto a sus revestimientos arquitectónicos. Pero realmente se encuentran azulejos de este tipo en Funchal, en el convento de Santa Clara de Funchal, pero también los hay en la Quinta de Bacalloa, los hay en la catedral para revestir los chapiteles de la Catedral de Évora, es decir, lo hay en una serie de monumentos portugueses y se difundieron en Portugal bastante más que en la propia Andalucía. Aquí tenéis, por ejemplo, un mismo diseño, un mismo patrón, en su versión monócroma y en su versión polícroma, a la izquierda, ¿no? Y además de llegar muchos azulejos de este tipo a Portugal, al mismo tiempo llegaron también conjuntos del propio Niculoso Pisano. Antes he comentado que el vínculo de Niculoso Pisano con la familia real portuguesa, o más bien con la familia exiliada en Sevilla, que no era la familia real, sino los pretendientes a ocuparla, debió de establecer vínculos importantes. Y no es nada extraño que este panel que vemos en la pantalla y que actualmente está en la reserva del Rijksmuseum de Ámsterdam, que fue vendido por un miembro de la
familia real portuguesa a principios del siglo XX, proceda de un palacio de Lisboa, palacio que probablemente era de la familia real o de alguna familia noble de nivel muy alto. Este es precisamente un panel que está firmado por el propio Niculoso. Niculoso italiano me fecit, dice en la parte inferior. Pero no es la única pieza que hay de Niculoso en Portugal. Aquí tenéis una escena de la Anunciación, seguramente estarían prolongados en otras escenas, que está actualmente en el Museo de Évora y que procede del convento de São Bento de Castris, que está precisamente en Évora. Y justo para el convento de São Bento de Castris en Évora, hizo Niculoso no solo esto, que es una obra que yo creo que está hecha por su hijo, sino que Niculoso mismo hizo un retablo muy parecido al que hay en Tentudía, que se ha perdido, lamentablemente, pero un retablo grande. Y el retablo probablemente fue encargado por Jorge de Portugal, conde de Gelbes, precisamente, que era de la familia de los Noroña, la protectora de Santa Paula. Es decir, que está claro que ahí había un vínculo muy fuerte entre la familia de los Braganza, entre la familia real, y que Niculoso probablemente, claro, a Niculoso lo identificamos rápidamente en estas piezas, pero no podemos olvidar que Niculoso en su propio taller no solamente fabricó estos azulejos que debían de ser muy caros y que solamente se reservaba para determinados retablos o pinturas concretas, sino que fabricó muchísimos azulejos de arista renacentista. Entonces, algunos de los conjuntos de azulejos de arista renacentista que vemos en Portugal y que no están documentados, es posible que procedan del propio taller de Niculoso. Y para terminar, quería solamente poner esta imagen de uno de los patrones de aristas más bonitos que yo conozco y de los que no tenemos copia en Andalucía, porque este patrón, que está en la Casa do Lago, en el pabellón del estanque de la Quinta de Bacalloa, que fue de la familia Albuquerque, se revistió con azulejos de arista sevillano y con otros azulejos de tipo pisano hechos por el azulejero que trabajaba para Felipe II, Juan Floris. ¿Por qué proyecto esto? Pues porque los azulejos de la Quinta de Bacalloa son azulejos hechos en Sevilla, pero con diseños exclusivos para Alfonso de Albuquerque. Es decir, la gran ventaja del azulejo de arista es que era un producto estándar y probablemente por eso tenía un precio bastante asequible. Curiosamente, no sabemos quién fue el arquitecto, que debió ser un gran arquitecto, el que proyecta la reforma renacentista de la Quinta de Bacalloa. Pero probablemente el arquitecto o el propio mecena o el propio Alfonso Blas de Albuquerque debieron enviar dibujos a Triana para que los azulejos para su palacio no se hiciera con azulejos de aristas convencionales, sino con unos diseños que enviaron específicamente para esa casa. Y esto es un tema totalmente extraordinario, porque no tenemos ni un solo monumento en Andalucía hecho con azulejos con diseños específicos para el cliente, salvo los escudos heráldicos, claro. Entonces es muy curioso cómo en Portugal hay dos monumentos que encargaron en Sevilla azulejos que no se repiten en otros monumentos. Uno, los azulejos de relieve que encarga Manuel I de Portugal, el rey Don Manuel, para su Palacio Nacional de Sintra. Y el segundo episodio lo tenemos ya en fecha bastante más avanzada, porque esto está casi a mitad del siglo XVI, que son los que encarga Alfonso Blas de Albuquerque para su quinta de verano, la Quinta de Bacalloa, que está al sur de Lisboa, y que tiene unos azulejos, además le hemos hecho analítica y dan pasta sevillana, es decir, que no hay duda de que están hechos en Triana, pero con unos diseños que solamente se han aplicado allí. No conocemos ningún fragmento. Hay un pequeño fragmento que encontré de estos azulejos en una alambrilla colocada en el pavimento de la iglesia de Santiago de Carmona, lo cual quiere decir que quedaron restos en el taller y en un momento determinado los reutilizaron para colocarlo, pero ningún motivo completo de este precioso motivo de flechas, que es un
Es un diseño, a mí me parece de los más bonitos que hay en el repertorio amplísimo de azulejos de arista que están dispersos por Portugal. Y en fin, espero con esto haber dado una idea, digamos, de esa parte de nuestro patrimonio que fue a Portugal y que afortunadamente está todavía en Portugal, está muy cuidado y está muy estudiado por los propios investigadores portugueses. Y nada más, muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta... Nada, nos hemos enterado ya de todos los azulejos que tenemos en Portugal, ¿no? Y vienen esta gente a meternos a hacer las presas a nosotros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una pausa de 1 hora y a las 12 empezamos con la mesa redonda. Así que gracias y Alfonso, nos has ilustrado muy bien. Gracias a ti. Gracias.